Buenos días. La clase de hoy va a ser sobre cómo escribir bien, haciendo hincapié en lo que es la parte de la grafomotricidad, pero también en la forma y el argumento del contenido, ¿vale? Siempre que se escribe, a no ser que sea estamos un diario personal, es para comunicar algo, para contar algo. Y generalmente, como os digo, a no ser que sea un diario, es para que alguien lo lea. Por lo tanto, tiene que poder entenderse, se tiene que poder leer. En vuestra situación va a ser, pues, lo que es un tribunal o un examinador, el que tiene que leer vuestro examen. No va a perder ni un minuto descifrando qué es lo que queréis poner allí. Entonces, todo lo que se pone y no se puede leer se considera como no sabido. Por lo tanto, cuidado. Pueden hacerlo perfectamente. Si es una letra que es ilegible, lo tacharán y pondrán ilegible. Y eso se da como no sabido, como que está mal. Por lo tanto, no se lo pongáis fácil. Con esta clase, y a la altura ya que tenemos ya hábitos adquiridos, es muy difícil que cambiéis la letra. A no ser que nos pusiésemos como los niños pequeños a hacer caligrafía y demás. Lo que quiero y pretendo con la clase es que veáis, analicéis cómo es vuestra escritura y qué letras son las que dificultan esa legibilidad. Por lo tanto, el objetivo es que tengáis la letra legible, que se pueda leer. Vamos a empezar. En lo que es los objetivos de la clase, sí, Néstor, me extrañaba que no accedieses porque llevábamos ya unos 5 minutos de cortesía esperando. Vale, pues ya hemos empezado hace un segundo. Bueno, el objetivo, como os he dicho, es comprobar si nuestra letra es legible, si puede ser leída por cualquiera, no por alguien que esté habituado a nuestra escritura. Otro objetivo es valorar la importancia de que en nuestros escritos no haya faltas de ortografía y haya una buena presentación. Importa mucho en lo que es el examen el contenido, por supuesto, lo que nos han preguntado, que esté bien, pero también influye el no tener falta de ortografía, la buena presentación y la letra legible. El otro objetivo es escribir con rapidez, claridad y sobre todo asegurando la legibilidad, porque si escribimos muy deprisa pero luego no se entiende, tenemos un problema. Por lo tanto, hay que habituarse a escribir rápido, pero con la letra legible, que se pueda leer. ¿Cuáles son las características de un buen texto escrito? Me gustaría que una vez que acabe la clase, luego comparaseis o vieseis esos escritos que habéis hecho ya, pues en algún simulacro o en alguna prueba de nivel, cómo habéis hecho esa escritura, o si veis que la presentación necesita mejorar, o si está bien, si habéis tenido alguna falta de ortografía, mucho cuidado. Bueno, pues las características para un texto, decir, este texto es un buen texto escrito, se cuenta lo que es la caligrafía. Aunque en nuestra ocasión ahora vamos a permitir solamente que sea legible. Que no haya falta de ortografía. Eso da signo de incultura, y la mayoría de vosotros que sois profesores no se puede permitir que un profesor, maestro, tenga falta de ortografía. Si no, imaginaos qué enseñanza puede dar al alumno. Hay que utilizar bien los signos de puntuación, porque ya sabéis que sustituyen a las pausas de cuando estamos hablando. Si están mal puestos, el que una persona se pare cuando a lo mejor no debe, cambia por completo el significado del contexto. Por lo tanto, hay que puntuar bien para que o vosotros cuando hagáis la lectura o el tribunal cuando corrija vuestro examen se pare donde tenga que pararse. Los párrafos diferenciados. No pongáis todo tan seguido que no se vea cuándo es un párrafo y cuándo es otro. Si estos párrafos están diferenciados, eso invita a la lectura. Al revés, cuando está todo apelotonado, si no hay ni márgenes ni párrafos diferenciados, la actitud con la que se pone uno a corregir el examen es totalmente negativa.
Y sabéis que muchas veces vamos a milésimas y 10 milésimas en las notas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si ya la actitud del examinador no es buena, porque ya dice, uff, qué aburrimiento, ¿cómo voy a leer esto? ¿Cómo lo voy a poder corregir? Eso es totalmente negativo. Y no podemos perder de vista que están leyendo algo que va a ser luego evaluado. Y todo influye. No vamos a decir que influye en de un 4 ponerte un 7. Eso no. Pero como hemos dicho que a veces va esto en milésimas y en 10 milésimas, o en décimas y centésimas, no podemos perder la oportunidad de perder esa pequeña nota. Mucho cuidado con el vocabulario, la construcción de frases y la redacción. Cuando uno corrige, se nota mucho. Cuando uno, el que se está examinando, está rellenando espacio, está contando lo mismo con diferentes palabras. Y eso se nota muchísimo. No a lo mejor cuando lo estás escribiendo, pero cuando se corrige, sí. Cuidado con el vocabulario, la construcción de frases y la redacción. Lo de los signos de puntuación, muy importante aquí, porque es muy habitual ver oraciones de 2 y 3 líneas, y eso no hay quien lo lea sin respirar. Entonces, como os he dicho, se para uno, a lo mejor ahí ya no tendría que pararse, no tiene sentido, no van a estar retrocediendo y volviendo a leer para ver qué pone, ¿eh? En general, todo lo que es la presentación del texto influye también. Los márgenes, sobre todo los de la izquierda, y los de la derecha, mucho cuidado con apurar tanto que a veces alguna letra queda escrita en la mesa. Entonces hay que ir controlando todo esto, sobre todo pues cuando estéis ahora haciendo las pruebas de nivel o los simulacros. Intentar escribir lo máximo posible que podáis en línea recta, ¿eh? Esto pues, hay que ir habituándose, porque vais a tener que utilizar folios. Algunas veces en los tribunales dejan pues para las plantillas estas. No es lo habitual, ¿eh? Y nunca utilicéis una plantilla en el examen si previamente no os han dado permiso para utilizarla, porque pueden considerar que tenéis apuntado algo ahí y echaros del examen. Entonces, muy atentos a las indicaciones que den los examinadores al principio del examen, o si hay acto de presentación, en el acto de presentación, que dan todas las pautas. Bueno, pues todo esto, si se sigue al pie de la letra, es un texto que invita a la lectura. Por lo tanto, como os he dicho, la actitud cambia por completo. No es una actitud positiva, se pone ya con ganas de empezar a corregir. ¿Qué errores dificultan la legibilidad? Mirad, puede que haya más de los que yo he puesto aquí. Yo me baso en textos que han escrito algunos alumnos y que coincidían la mayoría en estos errores. Es conveniente, como os he dicho, que miréis a ver si vosotros tenéis alguno de estos errores e intentar solucionarlos todo lo que podáis, lo máximo que podáis. Como sabéis, son hábitos a veces que se adquieren y es difícil de corregir, pero hay que intentarlo. Bueno, los errores que hacen difícil la lectura es que se confundan letras, que se omitan rasgos. A veces escribimos tan deprisa que algunos rasgos de las letras no los ponemos. Omisión incluso a veces de letras. Al revés, añadir rasgos cuando no se tienen que añadir. Añadir letras. También dificultan la legibilidad la forma y el tamaño de letra. Y los enlaces y separaciones. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para que veáis a qué errores me refiero. Como al escribirlo con el teclado, pues así no se puede confundir, pero como el examen no lo vamos a escribir con ordenador, sino que lo vamos a hacer a mano, os lo he puesto aquí escrito a mano para que lo veáis más fácil. Por ejemplo, la A, si no se cierra bien, se puede confundir perfectamente con una U, y a veces puede ser una palabra totalmente distinta. La A, si lo que le decimos a los niños pequeños, el pendiente, no se pone muy abajo, lo subimos para arriba, se puede confundir perfectamente con la O. La C con la E.
La M, hay dos tipos de M's, como veremos luego. Esta es lo que se le denomina la del palito y los dos puentes, o la N es el palito y un puente. Bueno, pues a veces se ponen más puentes de la cuenta, ¿eh? Y sobre todo cuando los hacemos que parecen U's. Entonces, atención a eso. La J, lo que es la grafía J, lleva el puntito, entra dentro de lo que es la grafía. Igual que la I lleva el puntito, pues la J lleva el puntito. Si no se lo ponemos, se puede confundir a lo mejor con la G, y es una falta de ortografía como una catedral. La N, si hacemos esta de los puentes, igual que si hacemos 3 puentes, que sería la M, a veces se hacen como U's, y un montón de U's. La H con la B, también es una letra que se suele confundir. La G con la Y, si no se cierra bien. La T, si no le ponemos la rayita, esta rayita entra dentro de lo que es la grafía. La R con la S y la Z con la S. Estas son las más habituales, ¿eh? En cuanto a lo que es de omisión de rasgos, se suele omitir mucho la rayita de la T, el punto de la I, el punto de la J y la rayita de la ñ. Esas son las que se suelen omitir. Se escribe tan deprisa que no se vuelve. Mirad, la escritura nuestra va siempre de lo que es izquierda a derecha. Entonces, lo habitual es ir deslizando. Es decir, muchos de los problemas vienen, y vosotros que sois algunos de infantil, a los alumnos, a los niños hay que empezar a enseñarles lo primero de todo, lo que es coger bien el lápiz. Entonces se va deslizando y es deslizar. Si yo levanto muchas veces porque tengo una letra desigual, imaginaos que yo estoy escribiendo y en lugar de ir deslizando hacia la derecha, tengo que ir una letra a la izquierda para arriba, otra a la derecha, otra es alta, otra para abajo, una más grande, otra más pequeña. Estoy dándole tanto movimiento a la muñeca que a lo mejor cuando llevemos medio folio, ya empezamos a hacer con la mano así de lo que duele. Ese es uno de los problemas por los que no se puede escribir muy deprisa, ¿eh? Y yo insisto siempre en que tenéis que habituaros a ver y controlar cuánto tiempo os cuesta realizar el examen, perdón, por eso, porque hay que aprender a no cansarse. Si a la media hora ya no puedes más, porque claro, es que daos cuenta que así llevas un movimiento de muñeca exagerado. Si a esto le añado lo que ocurre en muchos alumnos, que aprietan mucho, termino con dolor de muñeca y la parte superior del brazo. Sobre todo los niños, además, que son muy expresivos, los que hacen esto de escribir una letra, al momento ya están haciendo así, es que me duele, es que me duele, es que ya no puedo más. Y en realidad es que duele, porque no estamos siguiendo la dirección correcta de la escritura. Por la forma de que son las letras, por supuesto, que yo tengo que levantar el bolígrafo para poner el punto de la I, o si una letra va hacia abajo, tengo que inclinarlo para abajo. Pero son movimientos mínimos. Distinto es cuando cada letra va a una dirección. Entonces, lo ideal es habituarse a eso, a ir deslizando hacia la derecha, porque nuestra escritura es de izquierda a derecha. Bueno, pues una de las cosas era omitir, es decir, no poner, y rasgos, y otras son letras. A veces pues alargamos más de la cuenta el pendiente que os digo de la A, y al final pues aparece como, o la S no se ve clara. La R, cuando son también en sílabas mixtas, también se suele hacer como muy diferente, a veces parecen S's, y la L en sílabas mixtas también. Estas son las que se suelen omitir. En cuanto a lo que es añadir rasgos, lo que os he comentado ya de la M, cuando hacemos esta M de los puentes, que empezamos a poner aquí como U's y a veces pues hasta que queremos. Y lo mismo le ocurre cuando hacemos esta N o cuando hacemos la ñ. Luego, añadir letras al final de las palabras. Lo mismo que era omitir, pues cuando hago un rasgo que parece que sea una S. Y no es lo mismo casa que casas.
Y después, cuando no dejamos bien separados las palabras y formamos una que no existe. Si yo digo vamos a jugar y esta A la pongo tan pegada a jugar, he formado una nueva palabra, la de a jugar, que es que encima ni existe. Entonces hay que tener mucho cuidado con las separaciones de juntar. ¿Alguno de vosotros tiene el problema de que escriba todo con mayúsculas? ¿No? ¿No? ¿Vale? Bueno, porque sé que tengo alumnos que sí que están corrigiendo eso, porque es un problema. La lengua castellana tiene unas normas de cuándo se pone mayúscula y cuándo se pone minúscula, y no se puede escribir todo el texto con letras mayúsculas porque es falta de ortografía. Si escribís en script, es decir, con todas las letras separadas, mucho cuidado, que eso también da disgustos. Lo lógico y lo que está bien es escribir todas las letras de una misma palabra, tienen que estar unidas, porque si yo hago todas separadas, a veces dificulta mucho la lectura, porque si o dejo demasiado espacio o dejo demasiado poco, entonces pueden ocurrir estas cosas, de que parezca que he añadido letras a otras palabras. Entonces, ir revisando a ver cómo es sobre todo vuestra escritura. Más errores que se cometen, ya os he hecho un adelanto antes, pues la forma y el tamaño de la letra. Y aquí tenéis que mirar cuando se hace un trazo indeterminado en vez de lo que es la S al final, que hemos visto ya un ejemplo. O cuando se hacen las letras que van hacia arriba o hacia abajo en plan exagerado. A veces la L, pues subimos casi 2 cuadrados para arriba o 3. Luego también hay errores de una misma letra que se hace de diferentes formas. Eso también nos puede acarrear disgustillos. Lo de escribir unos trazos más fuertes que otros, ya más que por estética, es porque nos va a doler el brazo. Si hacemos los rasgos demasiado largos, exactamente lo mismo. Todo que es en exceso, generalmente no suele estar bien. Si tú tienes la letra muy pequeña, también dificulta la legibilidad. Y luego, cuando tenemos unas letras inclinadas hacia un lado o a otro. Aparte, como os digo, por estética, porque visiblemente queda mal, es también porque nos vamos a cansar doble. Luego, cuidado también con separar las letras de una palabra, como os he comentado, porque van a tener que estar descifrando a ver dónde llega esa palabra, y no van a perder el tiempo. Y luego separar las sílabas de una palabra es falta de ortografía. Como os digo, lo que hay que hacer es letras de una misma palabra, y ahí incluyes las sílabas, se escribirán juntas. Luego también mucho cuidado con la separación entre palabra y palabra. Bueno, mirad, el proceso de escribir vais a ver que es exactamente igual que el del lenguaje hablado, el oral, exactamente igual. El escritor tiene la necesidad, en este caso sois vosotros, tiene la necesidad, la obligación, en este caso, tiene que contestar un examen, o el deseo de comunicar de sus experiencias, sus conocimientos. Por lo tanto, ¿qué hace? Va formando palabras y frases. Es decir, las ideas se ponen en forma de palabras y frases que originan, que dan lugar. Estas palabras y estas frases se convierten en oraciones gramaticales correctas, que tengan sentido. Y las oraciones siguen un orden natural y reflejan lo que es el pensamiento lógico. Porque yo puedo escribir frases, pero si están todas inconexas, no tiene relación el contenido que yo estoy escribiendo. ¿Todo eso para qué? Para que el lector entienda. Por lo tanto, el escritor tiene que comunicarse correctamente. Y, aparte de todo esto, que es el proceso general de cualquier comunicación escrita, tenéis que tener en cuenta que va a ser evaluado. Esos contenidos
van a ser evaluados. Por lo tanto, hay otro hándicap todavía más. ¿Cómo mejorar la técnica? Bueno, como os he dicho, ahora no es el momento ni tenemos tiempo de que tengáis que cambiar vuestra caligrafía. Pero sí que podemos ir mirando qué palabras o letras dificultan esa legibilidad y corregir esos errores. Uno de los ejercicios que recomiendo es que una vez que tengáis un texto escrito a una velocidad bastante rápida, como en el caso de cuando tenéis un examen, que tenéis que ir con un tiempo y escribiendo a bastante velocidad, porque no es lo mismo que si yo tranquilamente estoy escribiendo una palabra. Una persona que no esté habituada a vuestra escritura, dárselo a leer. Entonces, cuando veáis que esa persona lo lee sin ningún problema, ese texto es legible. ¿Por qué os digo que una persona que no esté habituada? Porque muchas veces, aunque la letra no sea buena, nos habituamos a leerla y ya la damos como legible. Se considera legible cuando una persona es la primera vez que lee ese texto y no tiene dificultad para leerlo. Ese es un ejercicio que os interesa hacer para ver si es legible o no. Luego hay que tener cuidado y familiarizarse con lo que es la ortografía, la puntuación y la gramática, la manera de cómo expresamos también nuestros conocimientos. Y atención también a lo que es el vocabulario y la expresión. Estamos muy habituados a escribir bastante mal con el WhatsApp, los mensajes. Son hábitos que están tan adquiridos que a veces ponemos abreviaturas que el tribunal no tiene por qué saberlas, ni expresiones que a lo mejor no son lo habitual en lo que es un examen. Entonces hay que ser muy conscientes de dónde estamos y para qué estamos allí. En cuanto a ortografía, hay que evitar las faltas de ortografía porque distraen muchísimo al lector. Cuando estás corrigiendo un examen y el contenido puede estar muy bien, pero ves una falta de ortografía, lo primero que dices, ¡qué barbaridad! Y da signo de incultura. Puedes saber mucho contenido, pero resulta que lo que es la lengua castellana, lo que es expresarse bien, no lo hace. Otro ejercicio, lo mismo que os he dicho, para que comprobéis si vuestra escritura da problemas de legibilidad. Cuando veáis que tenéis una falta de ortografía que se comete con bastante regularidad, es bueno que os hagáis un listado, por supuesto con la palabra bien escrita, y vayáis mirándolo de vez en cuando, porque muchas veces el ir viendo esa palabra bien escrita la vamos afianzando. Y en ese caso lo que tenéis que hacer es, pues cuando veáis, mira, esta es una falta de ortografía que antes cometía con mucha frecuencia y ahora presto atención y ya no la pongo más. Por lo tanto, la vais tachando. Y es un ejercicio que cuesta en 2 segundos, es simplemente ir leyéndolas. Cuando veáis que persiste, si esa palabra tiene una regla ortográfica, es bueno que recurráis a ella. Muchas veces a los niños se les enseñan las reglas de ortografía como un ejercicio de memorización, y sin embargo luego sirven muy bien para, en caso de apuro, recurrir. Si veis que no estéis seguro y se puede recurrir a utilizar un sinónimo, y así esa palabra con esa ortografía la podéis quitar, eliminar. Lo ideal sería que os diese tiempo a releer lo que habéis escrito, porque muchas veces se dice, es que escribo tan deprisa que no me doy cuenta. Eso a mí no me sirve. No me sirve. Si tú escribes con la falta de ortografía es porque la tienes, no porque estés escribiendo más deprisa. Por lo tanto, siempre que podáis es conveniente releer lo que se ha escrito, comprobar y, si se puede en ese momento, corregirlo. Y luego, como último recurso, ante una duda y una palabra que no podéis utilizar un sinónimo, muchas veces sirve lo que es la primera intención. Es decir, he pensado al principio que era con B,
pero ahora dudo. Bueno, se puede escribir esa palabra con las dos grafías, con la B y con la V, y luego a lo mejor la que más te suena. Y si aún así dices, bueno, pues me la voy a jugar, ¿eh? La primera intención a veces es lo que dices, he pensado al principio que era con B, pues me arriesgo y la ponga con B. Muchas veces se acierta así, pero no es lo aconsejable. Lo aconsejable es que recurráis a la norma de ortografía, si la tiene, y si no, pues cuando la veáis escrita, la que os suene más. En cuanto a lo que es la puntuación, emplead los signos de puntuación, porque, como hemos comentado muchas veces, equivalen a las pausas y la entonación de lo que es la expresión oral. Y el examinador tiene que pararse, tiene que respirar. Luego, los signos de puntuación, ¿qué hacen? Ayudan a mantener unidas las palabras y las oraciones para expresar ese contenido que me sé tan bien y que me he estudiado y ahora lo tengo que demostrar. Como en todo, hemos hecho ya clases, se seguirán haciendo, sobre utilizar los signos de puntuación. Ya sabéis que el que más problemillas suele dar es la utilización del punto y coma, pero también tenéis que saber que se puede sustituir perfectamente por punto o por comas. Entonces, ante la duda, si no sabéis cómo utilizarlo, cambiadlo. Sobre todo está cayendo en desuso por la dificultad, y más porque tenemos otras soluciones. Si dijeras que no hay otra solución más que tengo que poner punto y coma, pero como hay otras opciones, pues utilizamos el punto o la coma. En cuanto a la redacción, construir bien los párrafos teniendo en cuenta que cada párrafo tiene un pensamiento completo, y que un párrafo está formado por varias frases, varias oraciones. Os tenéis que asegurar que las ideas estén expresadas de forma clara y precisa, no dando rodeos y dando vueltas, sino a lo que se dice comúnmente, al grano, porque no vale el contar lo mismo de 4 maneras distintas, porque, como os he dicho, el que corrige se da cuenta perfectamente. Y sobre todo, el contenido debe estar bien organizado. Sabéis que tiene que tener sus partes estructuradas, pues un principio, lo que es en toda historia, un principio, un medio y un final. Si yo me voy al final y vuelvo al principio y vuelvo al medio, con la idea que se queda el que está corrigiendo eso, dices, vaya lío que lleva. Tiene que tener lo que es el orden lógico. Y esto, ¿cómo se hace? Como todo, practicando mucho y escribiendo mucho, y redactando. ¿De acuerdo? En cuanto a vocabulario, tenéis que ser muy conscientes, como os he dicho, cuál es vuestro objetivo, quién va a ser el lector y lo que estéis escribiendo. Es conveniente siempre utilizar lenguaje, pues, del que estamos habituados, es decir, vale más utilizar palabras familiares que rebuscadas, mucho mejor palabras concretas a las abstractas. Y que hay que ser cuidadoso. Rosy, no me... Los demás me están escuchando bien, ¿no? Vale. Perfecto. Eso, hay que ser conciso. Cuando estéis haciendo los exámenes ya veis que no es cuestión de meter mucho rollo, sino hay que ir al grano, Si una cosa se puede explicar en 2 párrafos, porque tienes que utilizar 4. Tienes que ir a eso. Y ser conscientes, de, ante la duda, utilizar sinónimos. Esto se puede practicar, sobre todo usando mucho el diccionario. Le pasa lo mismo con la ortografía. Es muy bueno también resolver crucigramas autodefinidos y, sobre todo, leyendo mucho, pero, como siempre insisto, pero prestando atención, porque también hay muchos alumnos que leen mucho pero tienen faltas de ortografía. Y el vocabulario, cuidado con ese vocabulario tan coloquial, y de ser conscientes de dónde estáis, tanto
lo que es en los temas como luego cuando estéis delante del tribunal en una exposición. En cuanto a la construcción de las frases, es preferible que hagáis frases cortas a que sean tan largas que el lector se pierda a leerlas, pero tampoco que sean tipo telegrama, porque entonces es un texto muy infantil, y a veces se hacen tan concisas que no se entiende el contenido. Entonces, como os he dicho, todo lo que es en exceso tenemos problema. Entonces, que sean cortas, pero no tipo telegrama. Si tenéis dificultad con los signos de puntuación, pues muchas veces se puede recurrir a unir oraciones con conjunciones, como es el y, el pero, el aunque, no obstante, sin embargo, o con adverbios, o sustituir pronombres. Todo eso es cuestión de que lo vayáis practicando, ¿eh? El día del examen no es para experimentos. Al examen ya vais a demostrar cómo lleváis ese tema o cómo lleváis ese contenido que os están preguntando. Pero durante la preparación sí que es conveniente que vayáis teniendo en cuenta absolutamente todo esto también. Y luego se pueden unir con conjunciones, pero que no sea en exceso, porque si no te quedas con esa repetición. Si estás todo el rato y, o. Entonces, pues utilizar el punto, la coma y los demás signos de puntuación. El orden lógico, como sabéis, para una buena construcción de una oración es sujeto, verbo y complementos. Pero también es lógico que no estemos en el examen pensando, no, es que tengo que poner sujeto, verbo y complemento. Lo que siempre tenéis que daros cuenta que esa oración tiene sentido, ¿no? Porque si no, no es un mensaje. Y todas las oraciones tienen que tener un mensaje, un sentido completo. Mucho cuidado con la sustitución de pronombres cuando no quede claro a qué me estoy refiriendo. Porque si yo digo, él me ha invitado a un café, lo primero que me vais a preguntar, ¿quién? Porque claro, ahí he sustituido por el pronombre, pero no tenéis ni idea de lo que estoy hablando. Pues eso, que quede claro, si sustituís un pronombre, ¿por qué lo estoy sustituyendo? Y lo de evitar frases con el mismo contenido, lo del rollo, contar lo mismo con... Eso se nota mucho, por lo tanto, evitadlo también. Recordad siempre que el profesor, profesora, tribunal, tiene que valorar y calificar el texto escrito. Si la letra es legible, no hay falta de ortografía y hay una buena presentación, todo esto favorecerá el estado de ánimo del que te va a evaluar. Y eso sí, hay que intentar procurar, porque estamos con límite de tiempo que nos dan, con rapidez, claridad y sobre todo, ya hemos dicho que nos quedamos asegurando lo que es la legibilidad. Os he puesto un ejemplo para que veáis. Rosy está teniendo problemas con el ordenador. Sí, Rosy, sí. Luego las grabaré y las pondré en el itinerario. Aquí os pongo un ejemplo en el que el contenido está perfectamente. Pero imaginaos esto escrito en 6, 7, 8, 10 folios, todo así. No invita absolutamente nada a la lectura. Como os digo, el contenido está perfecto. Este mismo contenido, puesto así, dice exactamente lo mismo. Esto invita a la lectura, ¿no? Que yo sé que cuando estéis desarrollando un tema a lo mejor no podéis estar haciendo pues viñetas ni demás, pero no tiene por qué. Y para eso os he puesto otro ejemplo. Esto también está bien todo el contenido y es todo seguido. Lo he diferenciado por párrafos, lo que hemos dicho, que simplemente lo tenéis que hacer, con que lo hagáis así es suficiente. Y esto sí que invita a la lectura. Entonces, no es el mismo estado de ánimo si yo tengo que ponerme a corregir todo así, porque es que me va a dificultar hasta entender lo que se está poniendo. Si yo digo los movimientos que realiza el agua, como la corriente de los ríos o el golpeteo de las olas contra la costa, tienen una importante acción sobre las rocas. Se lee mucho mejor, sí, sobre todo el tema de los párrafos. Luego ya si queréis utilizar
la sangría a la francesa, aunque lo pusiésemos aquí, también se ven diferenciados. ¿Vale? Algunos alumnos me dicen, es que como si no ocupo muchos folios, que es que tampoco hace falta que dejes aquí mucha distancia, simplemente que se vean esos párrafos diferenciados. ¿Vale? Bueno, y de tareas sí que os voy a pedir el favor de que analicéis, vayáis a analizar cómo es vuestra escritura y que anotáis si las tenéis esas letras que pueden dar algún problemilla. Vais poniendo atención para ir corrigiéndolas, y lo podéis hacer simplemente escribiendo un texto, pues como si estuvierais en un examen, o alguno que tengáis escrito ya de alguna prueba de nivel que hayáis hecho a mucha velocidad, y me lo enviáis, ¿vale? O si queréis eso, escribís un texto a velocidad rápida, me lo mandáis a ver y yo os diré si puede ser legible o hay alguna problemilla, alguna letra o algo que tengáis que corregir. ¿De acuerdo? Bueno, revisar las clases, porque se van añadiendo más, están puestas ya todas las del mes, pero se pueden ir añadiendo alguna, pues sobre que hay alumnos que piden, que necesitan a lo mejor algún tipo de clase, y lo voy poniendo. ¿De acuerdo? ¿Algo que me queréis comentar? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sé que ha tenido algún problemilla. Néstor también ha tenido problema de que no nos ha oído bien. Vale. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Tengáis buen día.